Chicos, buenas noches con todos y bienvenidos al curso nacional Dominio Total en Curación de Heridas, desde la ciencia hasta la clínica. El día de hoy iniciamos con la primera ponencia de este curso a cargo del doctor Francisco Salvador Cueva Mendoza con el tema Ciencia de la cicatrización y principios clínicos generales. El doctor es médico cirujano y especialista en cirugía general por la Universidad Privada Antonio Rego, con formación quirúrgica en el Hospital 3 de Salud Chimbote. Ha tenido participación en eventos destacados como el Taller de Sutura Laparoscópica, UPAO, Congreso de Hernia y Pared Abdominal de la Asociación Peruana de la Hernia, Curso de Manejo de Heridas y Ostomías, Combatec, y IFSO-B, Congreso de Cirugía Bariátrica, Swiss Hotel Lima, entre otros congresos y capacitaciones. Competencias clave en técnicas avanzadas de sutura, laparoscopía, manejo integral de heridas y ostomías. Sin más que añadir, bienvenidos al curso, chicos, y bienvenidos, doctor, a la ponencia del día de hoy. Ya. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctor. Ya, un momento. Ya. A ver, con todos buenas noches. Bueno, para mí es un gran placer iniciar este curso nacional con una ponencia que a mí me ha apasionado bastante desde el momento en que era interno, en mi formación como cirujano, y cómo podemos ir abordando y reconociendo ciertos procesos en nuestro organismo que nos van a ayudar al manejo en nuestros pacientes. Con respecto a esta sesión, vamos a determinar paso por paso desde el proceso normal de la cicatrización hasta una evaluación con respecto a las heridas, ¿no? Antes de empezar, quisiera compartir con ustedes esta imagen, este dilema o esta decisión que todos tenemos que tomar en el momento en que somos médicos, ¿no? Si dedicarnos a las ciencias clínicas o a las ciencias quirúrgicas. Vamos a ver que en el proceso de la inflamación o en el proceso de la cicatrización, siendo clínicos o siendo quirúrgicos, es lo que determina la medicina o la corrección de estos problemas en nuestro organismo, ¿no? Bien decía mi maestro, nosotros por inflamación vivimos y por inflamación morimos. Entonces, quería que tengan en cuenta y a partir de lo que les voy a exponer, vayan determinando a qué es lo que se van a dedicar, ¿no? Entonces, como primer punto, con respecto a la fisiología de la cicatrización, vamos a desarrollar las fases, los factores, este, los promotores e inhibidores, ¿no? Entonces, para esta ponencia me he basado en dos libros que a mí me han marcado bastante desde el momento en que he sido estudiante de medicina y hasta mi formación como cirujano. El libro Schwartz, que en un capítulo determina desde un punto de vista molecular cómo inicia la respuesta a la corrección o a una correcta cicatrización, ¿no? Y con respecto al Master of Surgery, también tiene un punto de vista molecular y recomendaciones quirúrgicas. Entonces, son dos libros muy interesantes que nos permite adentrarnos en estos procesos para poder tener el máximo beneficio para nuestros pacientes. Entonces, a partir de estos dos libros, he rescatado estas dos frases, ¿no? La inflamación y la respuesta metabólica al trauma que la cual el organismo se defiende. Con respecto a la inflamación,
Tenemos factores inmunológicos, este, que van a iniciar este proceso, ¿no? Como son las plaquetas que entran en una fase de hemostasia y los neutrófilos, ¿no? Que también entran, como por así decirlo, en una fase de limpieza con respecto a las heridas y cómo los macrófagos van a ir desarrollando. Entonces, ciertos factores, como factores de crecimiento o el aporte sanguíneo, aparte del oxígeno, que van a ayudar a que nuestro organismo pueda producir el, a una cicatrización adecuada de inicio un colágeno tipo 3 a un colágeno tipo 1, ¿no? Ahorita le voy a explicar un poco más a detalle. Cierto punto clínico, quirúrgico, que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de tratar una herida es que el adecuado aporte de oxígeno y el adecuado aporte sanguíneo va a ayudar a que la cicatrización o el proceso se lleve de la mejor forma, ¿no? Entonces, las heridas, al momento de cerrarlas, no tienen que tener bastante tensión o bastante fuerza porque el aporte sanguíneo va a ser ineficiente y la cicatrización va a ser inadecuada. Entonces, he tomado este cuadro o esta curva con respecto a a las fases de la inflamación. Como les había mencionado, entramos en la primera fase, que es la fase de la hemostasia, donde las plaquetas controlan el sangrado que puede haber en las heridas o en las transgresiones que tenga el organismo. Y luego, solapadamente ingresan los neutrófilos, ¿no? Una primera respuesta inmunológica para el control de la contaminación o de las células dañadas a este nivel, la cual, por medio de citoquinas proinflamatorias, tenemos también la activación de los macrófagos. Con respecto a los macrófagos, los primeros macrófagos que van a responder a esta transgresión son los macrófagos M1, que son los que inician una fase proinflamatoria con citoquinas, con citoquinas que favorecen a este nivel, ¿no? Entonces, hasta acá podemos entender que es una respuesta local, ya que es lo que más comúnmente podemos de repente analizar o en la formación de una herida, ¿no? Sin embargo, yendo más allá, como les había mencionado, quiero que se queden con esta imagen, eh, y algo que a mí me ha cautivado bastante desde el momento en que lo he revisado es la actividad metabólica al trauma. Es una actividad neuroendocrina que a partir de las lesiones que puede sufrir el organismo y y de las conexiones neuronales, el organismo se va a ir defendiendo a nivel neuroendocrino, con secreción de hormonas, como las catecolaminas, el cortisol, en diferentes puntos del organismo, ¿no? Desde la hipófisis, la glándula suprarrenal y hasta las gónadas. Entonces, pueden ver este cuadro, estas curvas, que son casi parecidas a los procesos a las fases de la inflamación. Entonces, en la fase inflamatoria, con la proliferación de células inmunológicas como los neutrófilos, los macrófagos, después de haber controlado esta infección o esta respuesta o este desencadenante que va a llevar a una respuesta metabólica al trauma, entonces entramos en una fase de proliferación o en una fase de recuperación, ¿no? Con la proliferación, como les había mencionado, de macrófagos M2 que tienen una respuesta antiinflamatoria, con citoquinas antiinflamatorias, la cual va a llevar a una hemostasia, ¿no? Y después de la fase de proliferación, que es a partir de las 72 horas, los 4 días, y entramos a una fase de remodelación, donde va a haber
una proliferación de fibroblastos, las cuales van a producir un colágeno tipo 3 hasta que esto se remodele a un colágeno tipo 1, ¿no? Y que también por ayuda de los miofibroblastos va a favorecer a la contracción de la cicatriz. Todos estos procesos, o sea, es un proceso que va a ir uno sobre otro, ¿ya? Y entendiendo esta parte, podemos entender también, por ejemplo, a nivel local o a lo que ustedes se van a enfrentar al, a lo que ustedes se van a enfrentar Bueno, cuando ingresen, por ejemplo, a su internado, a su serum, en qué momento van a, por ejemplo, retirar los puntos, ¿no? Si ya en zonas donde hay un correcto aporte sanguíneo, en zonas donde no queremos que haya una contracción de una herida o de una cicatriz de manera desproporcionada, por ejemplo, en la cara, este, a este punto podemos entender por qué en la cara se retiran las suturas, los puntos de sutura, antes que en otras partes, ¿no? Por ejemplo, en la cara a veces recomiendan en niños, se podría retirar los puntos entre los 4 o 5 días, o si no, ¿por qué también en lugares donde no hay un adecuado aporte sanguíneo, por ejemplo, en la planta de los pies, porque ahí las suturas pueden durar hasta 2 semanas, ¿no? Entonces, como les comparto, es algo muy interesante y algo que pueden ahondar a mayor detalle en los libros que les he compartido y que yo sé que les va a cautivar bastante, ¿no? Entonces, esta respuesta metabólica al trauma, como les había mencionado, tenemos una fase EV o una fase inicial donde el organismo se va a tratar de defender, este, tratando de controlar la frecuencia cardíaca, la respiración. Sin embargo, ante la respuesta neuroendocrina y por la secreción de hormonas como las catecolaminas o el cortisol, el cuerpo entra en un estado hipercatabólico, este, favoreciendo a la lipólisis, ¿ya? Entonces, a este punto también podemos entender o podemos determinar cómo el organismo, cómo nosotros vamos a apoyar a estos cuadros, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista nutricional, en la fase hipercatabólica, el organismo trata de sacar la mayor cantidad de reservas o de calorías del organismo, ¿ya? Una respuesta controlada dentro de las 72 horas. Y también entra, hay una frase, que el cuerpo entra en una autofagia. Esta autofagia favorece a la a que todas esas células dañadas, por así decirlo, se eliminen, ¿no? Entonces, se han hecho estudios y se han determinado que en estas fases el organismo está teniendo calorías propias y que nosotros en las primeras 72 horas tenemos que favorecer a un adecuado aporte sanguíneo, a un adecuado aporte de la volemia, más no a un aporte calórico, ¿no? Entonces, en esta fase inicial se recomienda dietas hipocalóricas, ya hasta que entra una fase de recuperación, ¿no? Todo este cuadro, como les menciono, son respuestas controladas. Son respuestas que nosotros como médicos tenemos que entender, tenemos que ver y tenemos que apoyar a que el organismo se defienda de la mejor manera. Los factores que determinan todas estas curvas son el adecuado aporte de oxígeno, el control de las infecciones, la dieta, el factor modificable más importante, que es el consumo de tabaco. Entonces, entendiendo todo ese cuadro, esa respuesta metabólica al trauma, ya sea la enfermedad que sea, ya sea la herida que sea, podemos encontrar un mejor abordaje para ayudar a nuestros pacientes.
a la clasificación de las heridas. No he querido explayarme mucho en esto, pero he querido hacer un cuadro resumen con lo que ustedes mayormente deben este, tener bastante cuidado o ciertas recomendaciones que lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Por ejemplo, las heridas agudas son heridas que se van a hacer una lesión reciente dentro de las 6 u 8 semanas, que no debe haber problemas en una adecuada cicatrización. Los ejemplos más comunes son incisiones quirúrgicas, abrasiones, quemaduras, ¿ya? Y como les había mencionado, las fases se van a desarrollar de manera normal y que más adelante les voy a explicar qué puntos debemos tener en cuenta, ¿no? El tratamiento principal o lo que debemos apoyar es una limpieza, un cierre primario, ¿ya? O a profilaxis antitetánica, ¿no? En caso sea el, el problema. Con respecto a las heridas crónicas, que son heridas de mayor cuidado, este, van a ser heridas que no van a cicatrizar en el tiempo esperado, ¿no? Se van a desarrollar en el tiempo, más de 6 a 8 semanas, se van a estancar en la fase de inflamación, ya hemos visto ya cuáles son las fases, y estas son los ejemplos más comunes, son las úlceras por presión, que también es un problema que, que nos enfrentamos día a día y que también desencadena, aparte del sufrimiento del paciente, del sufrimiento de la familia, también genera bastante gasto, ¿no? A nuestro sistema. Entonces, son bordes irregulares, exudados crónicos, que también tenemos que aprender a controlarlo, a manejarlo, y el tejido necrótico, ¿no? Que más adelante también se tiene que hacer un adecuado dividimiento como parte del manejo, y lo que ahora nos está ayudando bastante y que también es un tema que yo sé que va a ser muy interesante para ustedes, pero es un tema muy amplio como es el uso de BAC, ¿no? Sistemas de presión negativa que, que a nivel molecular o de las fases que hemos visto, favorece que los miofibroblastos tengan una mejor contracción de la herida, una mayor vascularización, lo que va a favorecer a una cicatrización adecuada, ¿ya? Las heridas quirúrgicas son heridas intencionales, programadas o de emergencia. A este nivel tenemos que tener bastante cuidado o tener la idea para prever las complicaciones con respecto al tipo de heridas quirúrgicas a las cuales nos podemos enfrentar, ¿no? Si son limpias, limpias contaminadas o las heridas sucias, ¿no? Entonces, también es un adecuado, o sea, tenemos que tener un adecuado entendimiento y con respecto a nuestra respuesta metabólica al trauma, poder evaluar a nuestro paciente y ver en qué fase está y cómo podemos ayudarle de la mejor manera, ¿no? Las heridas traumáticas son heridas son heridas que no son planificadas, ¿ya? Entonces, en estas heridas traumáticas o en la mayoría de los casos, ya sea en las emergencias, siempre, nunca debemos olvidarnos de nuestro manejo adecuado del trauma, ¿no? Entonces, con respecto al ABC o que ahora ya ha surgido ciertas modificaciones, como el XABC, que también son otros temas que tienen que tener mucho en cuenta a lo que se van a enfrentar más adelante. He querido especificar en esta clasificación heridas especiales, heridas que también tenemos que tener bastante cuidado con respecto a la complejidad en la cual se pueden desarrollar y a cómo se puede alterar nuestro proceso de cicatrización. ¿Ya? Por ejemplo, las heridas por mordeduras, por armas de fuego, por aplastamiento, y cómo tenemos que hacer una adecuada valoración también con respecto al ABC, nunca se olviden de su ABC, y el adecuado manejo también, ¿no? Con profilaxis específica, del tétano, o también un manejo multidisciplinario, ¿no?
y también signos tempranos de infección o del síndrome compartimental también que nos puede llevar a complicaciones bastante severas. La valoración integral del paciente con herida o aspectos locales y sistémicos, tenemos que entender que, que tenemos que ver a nuestro paciente de manera total, ¿no? Y la valoración de la herida nos sirve para poder evaluar y comparar la evolución, ¿no? Y también es un tema muy débil que tenemos en los hospitales, que las valoraciones de las heridas son muy subjetivas. Para algunos colegas puede ir bien, para otros puede ir mal, no hay un adecuado manejo, o si no, a veces también se centran solamente en la herida, ¿no? Y no ven el todo. Entonces, en esta evaluación tenemos que ir desde un punto de vista psicosocial, ¿no? Que el principal cambio que podemos determinar o ayudar en el manejo de nuestros pacientes es la educación, ¿no? La educación, cómo nuestros pacientes se van a enfrentar a la herida, porque de repente no todo el manejo de las heridas va a ser hospitalario, sino también puede ser en su casa, ¿no? Y ustedes como médicos tienen que educar a sus pacientes. Sin embargo, tenemos que hacer una evaluación psicosocial, o sea, de repente no todos nuestros pacientes van a tener un adecuado aprendizaje o la familia no va a colaborar, la capacidad de autocuidado, ¿no? Y ver también si es que nos podemos apoyar en un, en un apoyo social, la cual también existe servicios sociales en nuestro medio, ¿no? Con respecto a la valoración de la herida, como les había mencionado, es una evaluación amplia, una evaluación subjetiva con respecto al tipo, la causa, la localización, las dimensiones, el tejido del lecho, los bordes, o sea, es una valoración extensa que podemos hacer a la herida y a veces por la premura del tiempo o la cantidad de pacientes que tenemos, no nos detenemos a hacer un adecuado manejo y en este punto se puede favorecer a la valoración de ciertos esquemas que les voy a explicar, ¿no? Los antecedentes de salud también es importante en nuestro paciente, las enfermedades que ellos puedan sufrir, los medicamentos, el estado funcional, nutricional. La nutrición es muy importante, y como les había mencionado, el tema nutricional, de acuerdo a qué fase metabólica el trauma se encuentra nuestro paciente y qué, qué, qué tipo de nutrición le vamos a dar. Si es una nutrición este, hipocalórica, normocalórica, en la mayoría de los casos del tema de heridas o de cicatrización, siempre apoyamos a una dieta hiperproteica, ¿no? Pero siempre determinando los antecedentes de nuestro paciente. Ya. Entonces, con respecto a la valoración de la herida en sí, esta es una escala que es una escala que me parece muy interesante, muy fácil de realizar, que es la escala Resbech 2.0. Es una escala que se desarrolló en España. Entonces, desde el punto de vista del lenguaje o ante los errores de la traducción de repente, ya por ahí tenemos un factor positivo y que se ha venido desarrollando, ¿no? Este es el, la edición 2.0, la primera edición, eran muchos más ítems, ¿no? Eran como 12 ítems y luego con los estudios, las comparaciones que han ido haciendo, lo han reducido a 6 ítems. Estos 6 ítems, son las dimensiones de la lesión, la profundidad, los tejidos afectados, los bordes, el tejido del lecho de la herida, el exudado, y la infección, inflamación o el signo de biofilm. Me había olvidado de mencionarles
que uno de los principales factores que van a limitar la cicatrización es el procesos infecciosos, ¿no? O el proceso, por ejemplo, de las bacterias que se agrupan en sí y que desarrollan un biofilm, las cuales les van a dar un grado de resistencia ante el grado de curación o antibióticos que podemos dar a los pacientes, pero que tenemos que evaluar. Entonces, es por eso que esta escala me parece muy importante, muy interesante, que lo podemos adecuar a donde vayamos y la cual nos puede dar muy buenos resultados. Entonces, en la primera dimensión, que es en el primer ítem, que son las dimensiones de la lesión, tenemos una valoración de 0 a 6, con respecto a una superficie, este, a un área de la herida, ¿ya? Que va desde 4 centímetros cuadrados hasta 1 metro cuadrado, ¿no? Que es el máximo y que cómo nosotros vamos a ir evaluando en el tiempo. El segundo cuadro es el tema de la profundidad, que es muy parecido al esquema de, por ejemplo, de clasificación de las úlceras por presión, ¿ya? Y los grados, ¿no? Si se afecta solamente a la dermis, la epidermis, si ya hay afectación de tejido celular subcutáneo, si ya es más profundo y está afectando el músculo, o si ya hay afectación de hueso o de tejido, ¿no? Entonces esto va a favorecer a que tratemos de controlar si está en nuestros medios o si es que ya hay afectación de otro tejido más profundo como hueso, también apoyarnos, ¿no? En un manejo multidisciplinario para el mejor resultado de nuestros pacientes. Con respecto a los bordes también es un tema muy importante en las heridas, ¿no? Si hay un bordes que ya de repente están cicatrizando, o hay bordes difusos, limitados, o los bordes engrosados, las cuales también van a limitar la cicatrización con la adecuada contracción de la cicatriz. Y es ahí donde nos favorece o nos ayuda los sistemas de presión negativa, ¿no? Otro cuadro es el tejido del lecho de la herida, que también es un punto muy importante, el cual debemos reconocer, aceptar y manejar desde el médico general hasta los cirujanos al momento de curar una herida, ¿no? La puntuación máxima va a ser un tejido necrótico, el cual se tiene que hacer una debridación, una escarectomía, este, donde hay a veces tejido necrótico, esfacelos, también se puede hacer una debridación parcial, no completa, y donde ya, por ejemplo, tengamos este tejido de granulación o tejido epitelial, que también ya son fases previas a una cicatrización adecuada, ¿no? Con respecto al exudado, como les había mencionado, o sea, me gusta esta clasificación porque cada punto, cada ítem va a ser un punto en donde ustedes tienen que actuar, donde ustedes tienen que trabajar para que esta herida vaya bien. O sea, trabajen desde el punto de vista de qué órgano, de qué tejido se está afectando, de cómo está el tejido principal, necrótico, si requiere una debilitación. Y con respecto al exudado, este, esto nos va a permitir o nos va a ayudar a también a qué método vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, este cuadro es un cuadro no parecido a los anteriores, porque, por ejemplo, una valoración de 3 es un exudado seco, ya que a veces favorece en, en zonas distales de poca circulación y que la mayoría de veces pensamos que la dehibridación va a ayudar, pero si es que no mantenemos un ambiente húmedo, esto se va a volver a secar y vamos a volver a tener de dónde empezamos, ¿no? Entonces, eso no va a ayudar al paciente. La valoración cero, como acá dice, es un ambiente húmedo, pequeñas cantidades, a lo que nosotros a donde nosotros tenemos que llegar. Entonces, es lo que va a favorecer a la cicatrización de nuestra herida, ¿no? Si es que está mojado en pequeñas cantidades, también tenemos un apósito específico para ese nivel, para que esta herida vaya de la mejor manera. Si es que ya hay un ambiente saturado,
o está ahí, se encuentra con mayor, si está mojado o hay exudados, también tenemos, ya se ha venido desarrollando este, apósitos que nos van a ayudar y que les voy a explicar más adelante. Y si es que ya hay un exudado mayor, abundante, que mancha la ropa, mancha todo, entonces también es un factor o una valoración igual que una herida seca, ¿no? Que también no va a favorecer una adecuada cicatrización del paciente. Con respecto a la tabla 6 es una tabla más grande, ¿ya? Pero que también no es difícil de manejar con respecto al signo clínico que se va a observar, ¿no? En los pacientes, si presenta dolor, si hay un eritema, en la piel, si hay edema, si hay signos de infección, por ejemplo, el edema, eritema, el dolor, el rubor, si el exudado va a ir aumentando, si es un exudado purulento también, es un punto más, si hay un tejido friable o una herida sangrante también, que tienen que tener un adecuado manejo porque eso no va a favorecer, si es que es desproporcionado, también va a comprometer a nuestro paciente. Si es una herida que no progresa, también el tejido compatible con biofilm, si es que hay esfacelos o abundante secreción, ¿no? Tejido fibrinoide, si es que hay olor en la herida. En este punto de hipergranulación, ya, también son un tipo de tejido, o sea, todo tiene que ser de manera controlada. A veces, mencionan o escuchamos que el tejido de granulación es bueno, pero si es un tejido de granulación, que está descontrolado o que ya se está formando un granuloma, no va a favorecer a una adecuada cicatrización de la herida y ese tejido se tiene que retirar también. ¿Ya? Al aumento del tamaño de la herida también es algo negativo en nuestro paciente, lesiones satélites y que hay algún tipo de granuloma, como les había mencionado, o si es que no hay una adecuada circulación, ¿no? Como la palidez del tejido. Bueno, acá tenemos un ejercicio con respecto a la valoración de la herida. Un paciente varón de 68 años, una herida en pierna izquierda que no mejora de 6 semanas y está entrando en una fase crónica. Es un paciente diabético que no está controlado, tiene hipertensión, aparte se sobreagrega una insuficiencia venosa crónica. Para ir tratando con respecto a una insuficiencia venosa crónica, también tenemos que descartar que no tenga un problema arterial, ¿no? Es un paciente que vive solo, entonces vemos que los factores o todo el camino en contra que tenemos, ¿no? Con respecto a la valoración del RESVEG, vemos que, por ejemplo, en las dimensiones que le he determinado un ejercicio rápido, es una herida de 7 por 4, tiene 28 centímetros de superficie, de área, que da un puntaje de 3. La profundidad, este es un tejido que está afectando el tejido celular subcutáneo, que todavía no se evidencia un músculo, todavía está en un punto 2. Este, los bordes son bordes irregulares, zonas dañadas, hay una herida macerada, eritematosa, también un punto 3. El tejido, hay un tejido necrótico, amarillento, facelos presentes, también un punto alto, una puntuación alta, como 3, ¿no? Exudado también es un exudado abundante, ¿no? Que se ve un apósito manchado. 3, entonces, con respecto a la inflamación, infección también es una herida que está yendo mal y que tenemos un total de 21 puntos. Entonces, existe software que nos van a determinar la evolución de las heridas, pero también como una evolución rápida o como, por ejemplo, se puede poner este esquema en las historias clínicas o en el manejo que tengan de sus pacientes y cómo ustedes van a ir evaluando y la puntuación, cómo esa curva va a ir disminuyendo, ¿no? Y cómo también, con respecto a los ítems que les había mencionado, cómo ustedes pueden ir controlando el exudado, cómo pueden ir manejando los bordes, cómo pueden ir también tratando el tejido del lecho para que la herida vaya lo mejor posible, ¿no? Entonces, todo este manejo, todo este control, toda esta evaluación, lo tenemos que terminar desde el punto de vista en el siguiente punto,
que es, por ejemplo, la asepsia, la antisepsia y principios de limpieza y desinfección que podamos tener en el tratamiento de nuestras heridas, ¿no? Ciertos, ciertos definiciones claras que a veces sobrepasamos o a veces las conocimos, pero de repente por ahí nos olvidamos. Por ejemplo, le quería determinar y que lo tengan claro y que de repente ya no sea algo que lo sobrepasen, ¿no? Por ejemplo, la asepsia es la prevención del ingreso de los gérmenes, limpiar los bordes de las heridas. La antisepsia es la eliminación de los gérmenes de tejidos vivos, a diferencia de la desinfección, ¿no? Nunca por nunca, o no quisiera que de repente digan, hay que desinfectar la herida. La herida no se desinfecta. En la herida se realiza una antisepsia porque es un tejido vivo. La desinfección va a ser limpieza de superficies, objetos inertes, ¿ya? Pero todos estos conceptos nos van a ayudar al manejo de nuestras heridas, al manejo de nuestras lesiones, porque vamos a tener que tener una adecuada asepsia para evitar que esta herida se infecte, una adecuada antisepsia para controlar la infección en nuestra herida y una desinfección de las superficies en donde nosotros vamos a curar nuestra herida, ¿no? Para evitar los fomites o las infecciones que podamos tener. Entonces, como les había mencionado, los principios de asepsia, con el uso de, de sustancias que vamos a utilizar para poder ayudar a nuestras heridas. El paso más importante en el adecuado control de heridas, ya sea en la clasificación que les había mencionado, siempre va a ser el lavado de manos, no el uso de guantes, no el uso de desinfectantes, este, sino el adecuado lavado de manos, ¿ya? Entonces, el uso de guantes también es un punto muy importante con respecto, al manejo de nuestras heridas, ¿no? Si es que vamos a utilizar guantes estériles o guantes limpios, de acuerdo al tipo de herida que manejemos y a los cuadros que les voy a ir explicando. Los campos estériles y el material descartable, ¿no? Las técnicas de, por ejemplo, no touch o no tocar, otras superficies que no sean nuestra herida y también la protección personal que no se debe sobrepasar o sobrellevar en en el manejo que podemos dar a nuestros pacientes. Con respecto al uso de guantes, como les había mencionado, y en nuestro medio que también los recursos son limitados, entonces podemos darnos ciertas características o ciertos manejos para poder tener el máximo beneficio, ya, con el mínimo gasto, ¿no? Por ejemplo, en heridas agudas sí es muy determinante tener una adecuada asepsia con guantes estériles y evitar las infecciones. Entonces, pero en heridas crónicas podemos utilizar guantes limpios, si es que en caso no hay infección, para poder el manejo, porque es una herida que en el transcurso del tiempo nos va a determinar mayor, mayor, mayor tiempo, mayor intensidad en el tratamiento que nosotros vayamos dando, ¿no? Con respecto a los antisépticos, en fases iniciales, y la única recomendación es que podamos tener, por ejemplo, la povidona ayudada, que yo siempre les recomiendo a mis internos, que en heridas agudas sí nos podemos determinar para evitar las infecciones en nuestros pacientes, ¿no? En heridas crónicas, si es que hay algún principio de infección, se recomienda ciertas sustancias que respeten las células o lo que nos van a ayudar a poder cicatrizar las heridas, como ustedes han visto, la proliferación de macrófagos, neutrófilos. Entonces, si nosotros utilizamos antisépticos potentes como la povidona ayudada, vamos a barrer con todo esto y todo nuestro proceso de cicatrización se va a ver alterado. En heridas crónicas hay ciertas recomendaciones
con respecto a algunas sustancias como la polihexanidina o cadoxómero, pero la evidencia, más adelante le voy a presentar un artículo, menciona que no hay nada mejor que el cloruro. Una solución fisiológica se ve que tiene bastante respeto por las células y que no altera el proceso normal de la cicatrización. Y también se está haciendo comparaciones con el agua de grifo, con el agua de caño, que también está dando buenos resultados y que también tiene un respeto por las células y que, bueno, dentro de la respuesta metabólica al trauma, ya les estoy cansando con esta frase, pero es algo que favorece con respecto, por ejemplo, a la temperatura. Si es una solución fisiológica, si es agua de caño con una temperatura corporal, favorece y respeta mucho a las células que van a seguir un proceso normal de la cicatrización, ¿no? Con respecto a las técnicas, como les había mencionado, en heridas agudas, por ejemplo, puede haber una máxima asepsia, un quirófano o un tópico. Y con respecto a las crónicas, nos podemos dar el beneficio de utilizar guantes que no son estériles, pero tenemos que tener bastante cuidado de no tocar otras superficies que no sean la herida. Entonces, ciertos puntos para resaltar o para recordar y siempre tener en cuenta que el uso de antisépticos podemos utilizarlo en heridas agudas. No debemos tener un uso rutinario en incisiones limpias, cerradas, o sea, no nos va a ayudar y no debemos recomendar a los pacientes. En heridas sucias o contaminadas, se puede ayudar, o sea, todo no es, o sea, en medicina nada es absoluto, ¿no? Siempre hay casos determinados, casos aislados, pero la recomendación es de repente utilizar a un menor porcentaje, ¿no? La clorexidina también, hay muchos médicos que de repente dicen, no, que tiene mejor respuesta o control de bacterias intrahospitalarias, pero no se recomienda. Solamente se recomienda en piel perilesional, para evitar la infección, ¿no? Y definitivamente no se debe utilizar alcoholes ni hipoclorito, ¿no? En lechos abiertos, ¿no? Son puntos que siempre tienen que tener en cuenta y que no deben fallar en eso. Entonces, en heridas crónicas, les había mencionado que debemos evitar las antisepsias prolongadas si no hay signos de infección. Hay opciones seguras, opciones caras, ya, la polixinina, la vitamina, entonces, la plata también que está ayudando, que no hay estudios determinantes o significativamente estadísticos que puedan favorecer, pero sin embargo, vamos a escuchar siempre las recomendaciones o parte del mercado que sí ayuda, que es menor, ¿no? El tiempo de la herida. Y también el uso de antisépticos, por ejemplo, si hay un tejido de granulación sano, un tejido que no es exagerado, también podemos ayudar. Entonces, como puntos a resaltar siempre, como les he mencionado, se tiene que hacer una limpieza, una asepsia efectiva de las heridas. Lo que les recomiendo, en ningún lugar nos falta el suero fisiológico. Es muy importante, es muy bueno para los pacientes. La comparación también, si es que vamos a utilizar el suero fisiológico, curando la herida con una gasa a frotación de la herida, o lo que sí se ha visto que hay mejor resultado es a una instalación de este suero, ¿no? Con medios de presión ideal, con una jeringa de 40 mililitros. Entonces, la irrigación de la herida a una presión de 8 psi también da buenos resultados y una estimulación de la cicatrización, ¿no? Nunca se olviden, evitar la contaminación de la herida, siempre ir desde un lugar de limpio a sucio, desde el centro hacia la zona periférica,
Y como les había mencionado, es más importante la irrigación que la frotación, ¿no? Aunque este, cayendo en lo que es medicina basada en la experiencia y no en la evidencia, o sea, me ha ido muy bien con las gasas y poder curarlo, ¿no? Un trabajo que si la mayoría de los presentes son internos, que se van a enfrentar a eso en su internado y que a muchos les puede gustar y a otros no. A mí es lo que más me gustó y lo cual me he dedicado como cirujano, ¿no? A curar, tratar heridas y poder, ser un factor clave en la cicatrización de estas, ¿no? Entonces, con respecto a la frecuencia de las curaciones de heridas, eh, tenemos ciertos paradigmas que en algún momento de repente los vamos a ir rompiendo, con respecto a las creencias o con mayor evidencia de repente que puedan publicar más adelante. Por ejemplo, con el COVID hemos aprendido bastantes cosas. La frecuencia de las curaciones de las heridas, antes o la exigencia es que se curen todos los días. Sin embargo, con las limitaciones que hemos tenido con el COVID, se ha visto que hay heridas que se curan de 2 a 3 días o incluso más. También estas van bien, con una respuesta adecuada, ¿no? Como les había mencionado, casos aislados, pacientes jóvenes que no tengan este, alguna patología sobreagregada, ¿ya? Entonces, las crónicas sí requieren un tipo de un control más adecuado, que también lo vamos a determinar ahorita. Este, tenemos que tener un paciente bien hidratado, bien nutrido, ¿ya? Y lo más importante, la cual ustedes tienen que llevarse esto de acá, es tener una cura húmeda de las heridas. O sea, no apoyar o favorecer que éstas se resequen, ¿no? Porque no va a tener una buena cicatrización, sino tenemos que mantener un ambiente húmedo en las heridas. ¿Ya? Este es un artículo donde han comparado la solución salina, ¿no? Como les he mencionado, con soluciones antisépticas en heridas complejas de tórax, ¿no? Un grupo muy importante, la cual, eh, por así decirlo, el único, lamentablemente no nos dio puntos significativamente estadísticos para poder determinar cuál es mejor y cuál es peor, ¿no? Sin embargo, podemos determinar que en la solución salina, los tiempos con respecto a los días son menores con respecto a la polihexadina, ¿ya? Y el único punto significativamente estadístico ha sido el tiempo hasta el procedimiento, ¿no? O sea, son heridas que han sido curadas con solución salina y con sustancias, la polihexadina, y que la instalación a presión de cloruro ha favorecido a una curación más rápida y a un cierre definitivo con respecto a las heridas en los pacientes, ¿no? Entonces, en este punto, como les había mencionado, tenemos que estudiar y personalizar medidas para el tipo de herida que nos tengamos que enfrentar, priorizar una limpieza mecánica a presión o también puede ser a flotación. Y lo que más importante va a ayudar a nuestro paciente o los cambios efectivos que podamos tener es educándolo, ¿no? Educándolo al paciente, educando al personal de enfermería, al personal técnico, porque lamentablemente por los casos de los recursos que tenemos o del personal que tenemos, o sea, de repente no podemos estar en muchos lados, pero compartir esta evidencia también nos va a ayudar a que una herida bien cuidada va a ser una herida que va a cerrar, ¿no? Con respecto a la selección de apósitos y técnicas de cura, entonces tenemos una comparación entre una cura húmeda o una cura seca, ¿no? Con respecto a los materiales, en nuestro mercado ya se han ido agregando mayor número de materiales y con mejor beneficio, ¿no? Por ejemplo, tenemos los hidrocoloides que van a absorber el exudado,
ya mediante un gel viscoso y que se puede controlar, ¿no? Y que también lo que buscamos es una debilidación autolítica o una debilidación química del tejido que no va a ser fácil de debridar, ¿no? Hay un tejido fibrinoide espeso que, o sea, a veces los conflictos que hay entre los internistas y los quirúrgicos es que me dice, pero sácalo todo ese tejido, ¿no? Pero, o sea, es difícil porque, o sea, en el afán de querer debridar este tipo de tejido fibrinoide, te puede llevar a algún tejido que está adecuado, ¿no? Entonces, teniendo estas opciones, podemos favorecer podemos favorecer a una adecuada curación, ¿no? Entonces, los hidrocoiloides, dentro de sus limitaciones, va a ser que no van a ser aptos para un exudado alto, ¿ya? Y que pueden ocultar signos de infección porque son parches que van a cubrir toda la herida y a veces también por los adhesivos pueden irritar la piel frágil o en algunos abuelitos también que tienen una piel muy débil, también se puede ver lesión si no se tiene cuidado principal, ¿no? Los hidrogeles también se ha ido utilizando de manera, más común en nuestros pacientes, que también está dando muy buenos resultados, favorece una hidratación profunda, a un debridamiento suave, como les había mencionado, de los tejidos, y que requieren un apósito secundario, o a veces también, como no tienen lo adhesivo de los hidrogeles, de los hidrocoloides, entonces también tenemos que cubrirlo con otros medios, ¿no? Ya sea gasas o también se puede hacer un manejo de los dos, con hidrogel y con hidrocoloide, también podemos utilizar esos cuadros. Las espumas de polietileno también favorece a una cura húmeda de las heridas, tiene más capacidad de absorción, pero sin embargo no es de ayuda en heridas secas, ¿no? Y, y es de un costo mayor. Hasta ahora no he visto una espuma de polietileno. Lo que sí tenemos bastante, pero que todavía sigue siendo muy caro, son los alginatos, ¿no? O la combinación de alginatos con apósitos de plata. Entonces, los alginatos, que son provenientes de algas marinas en su fabricación, este, son muy absorbentes, son gasas que a veces vienen en cuadrados o a veces vienen en tiras, la cual nos va a favorecer y adaptar a heridas, por ejemplo, así que son cavitadas y que también ayudan a controlar si hay un sangrado leve por el medio de taponamiento, por así decirlo. Entonces, también no van a ayudar en heridas secas. Ya, los apósitos de plata, que también que sí tenemos en nuestro medio, o al menos en mi hospital, sí se maneja y que está favoreciendo a un mejor resultado, a un mayor beneficio, a un máximo beneficio con un mínimo de esfuerzo, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre debemos apuntar, un esfuerzo con un máximo beneficio para poder ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Este, eh, la comparación entre una cura húmeda o una cura seca. Las curas húmedas, como les había mencionado, podemos utilizarlo en heridas abiertas, en heridas exudativas, en tejido viable con granulación y con un tejido fibrinoide que se mantiene ahí. Y como les había mencionado, que si vamos a empezar a ser más traumáticos, a tratar de debridar este tejido con tejido sano, le vamos a hacer un daño al paciente. Una herida seca es una herida típica, es una curación típica, ¿no? Que cubrimos con gasas y que al final favorece a que la herida se seque y a veces la formación de costra también no puede ser un resultado positivo o una granulación positiva.
en nuestros pacientes, ¿no? Los beneficios de una cura húmeda es una cicatrización más acelerada, de 2 a 3 veces más. Este, Se reduce el dolor, favorece a un debilitamiento autolítico, una debilitación química, como les había mencionado, tú le dejas la gasa ahí, de acuerdo a la indicación, si son 2 o 3 días, y el momento que lo vas a retirar, retiras todo el material junto con este tejido con esta fibrina, este biofilm de las bacterias y te queda solamente tejido sano, ¿no? Entonces, en su comparación de la cura seca, que de repente puede ser un costo bajo inicial, un acceso, que lo podemos tener en cualquier lado, pero la cura húmeda, digamos, tiene los máximos beneficios, ¿no? Con un esfuerzo mínimo. Las contraindicaciones, la cura húmeda no nos va a ayudar en necrosis secas o heridas que no están correctamente vascularizadas, en quemaduras profundas con infección, tampoco nos van a ayudar, o sea, en ese caso, por ejemplo, cuando ya se han formado escaras en quemaduras profundas, se tiene que hacer una debridación, ¿no? Entonces, es una debilidad de la cura húmeda y que también con respecto a los esquemas de valoración que ya les he explicado, tenemos que ir trabajando en los cuadros, ¿no? La cura seca, en las contraindicaciones, como les había mencionado, en heridas con tejido de granulación, ya en pie diabético, todo eso, en heridas tunelizadas también, va a tener bastantes limitaciones, ¿no? Ah, otra comparación, como les había mencionado, con respecto a parámetros clínicos, la cura húmeda es una cicatrización acelerada de 2 a 3 veces más. Una cura seca, una cura típica, es lento, ¿no? El tejido de granulación se va a estimular con la cura húmeda y con la cura seca a veces limita que el tejido de granulación se desarrolle adecuadamente. El dolor, como les he mencionado, con la cura húmeda es bajo, la cual va a favorecer a nuestro paciente, le va a dar calidad de vida a nuestro paciente, ¿ya? La formación de costra, como les había mencionado, en ningún proceso de la inflamación les he mencionado la formación de costra. Entonces, tenemos o entendemos cómo estamos aplicando los procesos de inflamación en nuestro manejo, ¿no? Entonces, la cicatrización, como les había mencionado, en la cura húmeda va a ser mejor, va a haber menos fibrosis, y en la cura seca, va a ser peor, ¿no? Una mayor retracción, los miofibroblastos van a tratar de hacer una mayor contracción, la cual puede favorecer a una cicatrización hipertrófica o si es que el paciente tiene predisposición a una cicatrización queloide, ¿no? Entonces, desde el punto de vista fisiológico hasta un punto de vista clínico o manejo terapéutico, como les voy explicando, ustedes van a tener mejores armas para poder dar lo mejor a sus pacientes, ¿no? Tenemos acá ciertos tipos de heridas, la cual podemos ayudarnos y ver también que no todo es absoluto, o sea, las heridas, la curación húmeda nos da buenos resultados, pero también hay heridas que requieren o necesitan un manejo de cura seca, ¿no? Entonces, úlceras por presión, de cajón, cura húmeda, desde grado 2 a grado 4, ¿no? Para tener una mejor epitelización, un menor dolor. En los pies diabéticos, de acuerdo al manejo que hagamos también, y que son otro mundo, otro tema también, el pie diabético, si son exudados, un pie diabético isquémico, un pie diabético, infeccioso, entonces la cura húmeda con plata vamos a tener mejores resultados, ya, porque tiene un control antimicrobiano, tiene un control del exudado. El control del exudado también es algo que es muy increíble en el manejo de las heridas, ¿ya? En heridas quirúrgicas cerradas, sin complicación, una cura seca, ya de 24 a 48 horas, y luego ya se le recomienda al paciente
que un lavado normal con agua, con jabón, le va a favorecer, ¿no? Como al principio sí se requiere una protección inicial o como les había mencionado, a veces también en el proceso de proliferación pasado la parte inflamatoria controlada, este, entendemos o podemos, por ejemplo, tener cubierto una herida. O sea, no necesariamente a las 24 horas de que se ha operado el paciente, a las 24 horas que le hemos hecho una curación a un paciente, observar la herida, porque también ustedes saben que las complicaciones de una infección de sitio operatorio, una infección de herida, no se va a ver a las 40, a las 24 horas, ¿no? Entonces, podemos tener una protección inicial este, en el posoperado o después de una cura que no ha tenido otra complicación, ¿no? En necrosis seca del pH isquémico no viable, podemos tener una cura seca y evitar, ¿no? La humedad también es tejido porque puede favorecer como un caldo de cultivo, ¿no? Y ahí la resolución es otra, ¿no? O sea, puede ser amputación o una revascularización, ¿no? Con la cura no le vamos a ayudar más. Y si es que intentábamos hacer una cura húmeda, le vamos a ocasionar más problemas al paciente. Una herida cavitada o con estado moderado, la cura húmeda con espuma o alginato nos favorece como relleno, disminución del espacio muerto. Ahí también, una vez que ya tengamos un mejor lecho granulado, podemos utilizar un sistema de presión negativa, ¿no? Bueno, también tenemos que entender ciertos factores con respecto a la cura húmeda, a la cura seca, y de repente muchos de ustedes pueden ser de un manejo clínico, quirúrgico, u otros también que se pueden dedicar al manejo administrativo y es para eso, para que nos forman, ¿no? Este, Vamos a ver que los costos por unidad en la cura húmeda al principio pueden ser más elevados porque son materiales, tecnologías que cuestan, ¿no? Y la cura seca, la gasa, un cloruro, no nos va a faltar en nuestros centros. Sin embargo, la frecuencia de cambio, la frecuencia de curación, podemos ver que puede ser de 3 a 7 días, en cambio la cura seca, que va a determinar mayor personal, mayor gasa, de repente por muy barato que cueste, va a ser a diario, o a veces algunos recomiendan 2 veces al día por las heridas, de repente la complejidad o el exudado que manejen, entonces ahí va a haber mayor gasto, entonces va a requerir mayor personal, ¿ya? Entonces, lo malo es que es limitada en algunas zonas rurales, ¿ya? Y entonces, como les había mencionado, al inicio puede ser mayor gasto en la cura húmeda, pero a largo plazo, es menor el gasto, porque un paciente hospitalizado va a generar mayor gasto, mayor complicación que de repente, teniendo una cura o una evaluación con una frecuencia más amplia, ¿no? Y no de repente a diario o una hospitalización continua en el paciente. Entonces, este tipo de heridas de lo que les hablaba, ¿no? A veces son esfacelos, este tejido fibrinoide, que si que tú le metes bisturí o tratas de hacer un raspado, te puede llevar tejido vitalizado, ¿no? Y con el apoyo de la cura húmeda, favoreces a una debridación química y a una extracción completa de todo este tejido hasta obtener un tejido de granulación, un tejido limpio, ¿no? Por ejemplo, acá hay una herida cavitada con un espacio muerto importante que, como les había mencionado, de repente en otro momento podemos hablar de la cura con aperción negativa en los sistemas BAC, que digamos ahora son tecnologías que ustedes van a ver desde el momento en que son internos, van a aprender a manejarlo de acuerdo al hospital donde vayan. Ahora ya MINSA y Salud tienen esa tecnología y ayuda bastante a los pacientes y por ahí es mejor que ustedes lo conozcan, ¿no? Entonces, las conclusiones de este cuadro o de este punto es que la cura, la cura en un ambiente húmedo es un enfoque preferido, ¿no? Es un máximo beneficio a un esfuerzo mínimo, ya en heridas agudas, crónicas.
la cura seca está quedando relegada. Ustedes tienen que tener en cuenta, o bueno, si es que ya no contamos con los materiales, también tenemos que tener ciertos factores como la instalación, la cura mecánica de las heridas. Entonces, es importante, ¿no? El tipo de herida, la cantidad de exudado también, tratar de controlar todos esos factores para poder hacer una adecuada curación. Y los apósitos modernos, ¿no? Que también de repente hubiéramos tenido un conflicto de intereses si le hubiese mencionado las marcas, ¿no? Pero es una introducción, algo que ustedes ya lo van a ver y que es importante que conozcan y reconozcan, ¿no? Los materiales que ustedes puedan tener para poder ayudar mejor a sus pacientes o de repente también es un nicho que no se ha desarrollado mucho también y que también se puede indicar a eso, ¿no? Ahí, yo asistí a un curso de curación de heridas y en otros países existen clínicas específicas a la curación de heridas, ¿no? En Colombia existen varias clínicas con diferentes sedes en diferentes ciudades que se dedican específicamente a la curación de heridas y al manejo de ostomías, ¿no? Que hay bastante cantidad de pacientes que no son manejados adecuadamente y que la mortalidad es muy alta, ¿no? Y nosotros como médicos podemos apoyar, ayudar en eso. Entonces, como último punto, indicadores clínicos de una evolución favorable y desfavorable, ¿no? He querido esquematizar en los diferentes tipos de heridas, ¿no? Y de acuerdo a la fase inflamatoria o la fase de cicatrización en la que se encuentren, ¿no? En heridas agudas, indicadores favorables en una fase inflamatoria, un eritema leve, un edema moderado, un exudado seroso, nos indica que la herida está yendo favorablemente y cómo nosotros tenemos que ir, este, y cómo nosotros tenemos que ir evaluando constantemente, ¿no? Los indicadores favorables, si es que ya de repente el eritema ha aumentado, el edema, el rubor, el calor, o si hay un exudado purulento, o si es que el paciente presenta dolor, ¿no? El dolor también es una característica específica que no está yendo bien las cosas. En la fase proliferativa, como les había mencionado, un tejido de granulación controlado, favorable, dentro de los límites y con una división de la clínica, el paciente te va a mencionar que se siente mejor, entonces está yendo favorablemente. En cambio, en un estado desfavorable, la falta de granulación, un lecho seco, o sea, la parte seca, como les digo, hay muchos colegas que desconocen o mencionan que ya, bueno, ya está secando. A veces te dicen, no, la herida ya está secando. Pero tú tienes que ver de qué forma está secando, ¿no? El exudado o la disencia que puede haber en la herida, ¿no? En la fase de epitelización, ya se va formando la nueva epidermis, la reducción del tamaño de la herida, los bordes este, irregulares que puede tener la herida, o sea, ya no se va a determinar los bordes, ¿no? Entonces, en una evolución desfavorable, la falta de epitelio, costas gruesas, o los bordes separados, ¿no? Que, como les había mencionado, no nos indica una evolución favorable en nuestros pacientes. Respecto a las úlceras por presión, en la fase inflamatoria, una escara delimitada, con ausencia de nueva necrosis, este, con respecto también a una adecuada prevención, también la educación que ustedes vayan dándole a los familiares, a las enfermeras, personal, de cómo evitar la presión y la fricción en este tipo de heridas, ¿no? En indicadores favorables, que la escara persista en ese lecho, o que se presente nueva necrosis, o haya un exudado fétido, ¿no? En la fase proliferativa, otra vez un tejido de granulación rojo brillante, disminución en la profundidad. Como les había mencionado, cada uno de nosotros va a encontrar un grado de satisfacción ver cómo tu paciente está mejorando, ¿no? En la fase proliferativa, hay tejido de granulación escaso, desfacelos, tejido fibrinoide.
no secreción abundante que no nos va a indicar que esté yendo bien. Los bordes inactivos, macerados, como les había mencionado, la epibolia, que son bordes irregulares también, invaginados, que no va a favorecer un cierre adecuado de la herida. Con respecto a otro mundo también, o sea, cada una de estas heridas, por ejemplo, las úlceras venosas también tienen un adecuado manejo y una fisiopatología distinta, pero bueno, también es importante resaltarlo y cómo ustedes tienen que ir adecuando, ¿no? En cada una de las fases, fases inflamatorias, indicadores favorables, controlados, con disminución del edema, reducción del exudado, el tejido de granulación también, que tiene, como les había mencionado, tiene que ser un tejido de granulación rojo, vivo, o a veces también, si que ya sobrepasa los bordes, también no es un adecuado manejo, también se tiene que retirar ese tejido de granulación. Ya, en este caso, siempre tenemos que ir aparte de la curación que le hagamos a nuestros pacientes, cómo se han ido formando estas úlceras, ¿no? Y cuál es lo que ha favorecido la formación de estas heridas. Ya, acá como les había mencionado, en la epitelialización, la hipergranulación, el exudado persistente, eso también va a ser un indicador desfavorable. En los pies diabéticos, que también es otro mundo, que también es otro cuadro que no sé, que es difícil manejo, difícil control, especialmente en la mayoría de pacientes que no se controlan. También tienen casi sus mismos indicadores, pero en esto es importante hacer un adecuado diagnóstico, si es que es un pie isquémico, un pie infeccioso, ¿no? Y también el manejo antibiótico que le vayan dando a sus pacientes. Gracias. Excelente, doctor. Muchas gracias por la presentación del día de hoy. Y ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Chicos, si tienen alguna pregunta, vamos a habilitar el chat. Igual yo se los leo. O pueden prender su micro y hacer su pregunta. ¿Sí? ¿Hay preguntas, chicos? Doctor, hay una pregunta que dice, si a un paciente que es alérgico al yodo, ¿con qué otra solución se puede hacer la limpieza? Bueno, se puede utilizar si es que estás con cloruro, como te digo, fácilmente, si es una herida aguda, puedes utilizar de repente, clorexidina a menor porcentaje, siempre en la mayoría de sustancias que tengamos a la mano, el máximo beneficio que tengamos, no necesariamente va a ser a mayor porcentaje, sino podemos de repente, este, hacer una dilución, ¿no? Con solución salina y también podemos tener este máximo beneficio. Ya, hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la definición de biofilm y cómo lo podríamos eliminar? El biofilm, como les había mencionado, va a ser una respuesta de las bacterias, ya una comunidad de bacterias que se van a proteger dentro de una superficie o una matriz, de una matriz en la unión de todos ellos. Como les había mencionado, la, el manejo, en la mayoría, si es que podemos encontrar, si es que es un tejido grueso, un tejido necrótico, podemos hacer una debridación química o una debridación quirúrgica, o también, podemos ayudarnos de antisépticos, que respeten a las células, ¿no? Por ejemplo, la polihexadina o, o povidona ayudada también a baja dosis, o también, por ejemplo, ahora
los apósitos con plata, que también son antimicrobianos y que también ayudan bastante con respecto al manejo del biofilm. Y como última pregunta, mencionan, ¿cuándo está indicada la limpieza solo con solución al 0,9% y se puede acompañar de jabón neutro? Bueno, con respecto a la solución, el 0,9% en la mayoría de heridas crónicas, ¿ya? El manejo mecánico, ya sea por fricción o por apresión, nos va a dar buenos resultados. El jabón neutro, no he encontrado evidencia con respecto al manejo, en un esquema de heridas, pero lo que sí nos favorece o sí nos ayuda es a un manejo de evitar una contaminación de la herida, ¿no? En los bordes, en la piel, por ejemplo, en heridas quirúrgicas, que le recomiendas a tu paciente de que se tiene que lavar la herida, ¿no? A veces muchos pacientes las cuidan, ¿no? Las cuidan, no se lavan, no se bañan, y eso puede, darnos, una evolución, desfavorable. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y para finalizar la ponencia, quisiera dar unas palabras finales. Bueno, agradecerles por la invitación. Ha sido un, una experiencia muy reconfortante para mí, poder brindarles mi experiencia, algunas evidencias con respecto al manejo de las heridas y compartirles algunos conocimientos que a mí me han marcado. Y espero que a ustedes en su momento encuentren el punto en la cual ustedes digan, a esto me voy a dedicar, esto es lo que me apasiona y decirles que sigan adelante, que luchen por sus sueños, que ya están a poco de cumplir las primeras fases y y estar bastante agradecido con Dios, con sus familias y seguir adelante, seguir adelante. Espero que no sea no sea la última vez, hay de repente por ahí coordinaciones, para compartirles de repente algunos otros temas, ¿ya? Y gracias a todos.